La mayor cantidad de tu tiempo, de tus preocupaciones, de tu energía, se enfoca principalmente en tu trabajo, en cuidar a tus seres queridos, en resolver pendientes, en pagar cuentas, en estar en el modo supervivencia. Hasta que llega un momento en que te das cuenta que han pasado muchos años y no te has detenido a pensar cuál es el sentido real y profundo de tu vida. ¿Te suena esto? Bueno, esta situación está estrechamente relacionada con una función inferior por orientación, específicamente en este caso, en casas universales. Si quieres saber más acerca de este tipo de función inferior o sobre cómo funciona el resto de las orientaciones por casa, te invitamos a quedarte aquí porque ese va a ser el tema del cual hoy estaremos conversando en Uranias en Tertulia. Hola Angélica, hola Rosana, ¿cómo están? Bien, gracias. Hola Hola, Dani, hola hola. Angélica. Bien, Su feliz nuevamente de este encuentro. Genial. Vamos a continuar, ¿cierto? Nuestro viaje y como ya adelanté, en esta ocasión vamos a adentrarnos en el ámbito de las funciones inferiores por orientación en casas. Pero antes de empezar a detallar, ¿cierto?, cada ámbito y cómo se manifiestan estos mecanismos que el autor Richard Idemont fue señalando para cada una, Angélica, ¿podrías compartirnos una introducción, un contexto acerca de este tema? Sí, claro que sí. Muy bien. Recordemos que la mirada que realiza Richard Eidelman a través de estas dinámicas tiene un abordaje astrológico en términos evolutivos. Y recordemos que ese objetivo de poder identificar aquello que nos hace falta, aquello que está en un punto ciego de lo cual no somos conscientes y que nos resulta incómodo, nos resulta un poco complejo integrar, es lo que llamamos una función inferior. En este caso, vamos a hacer este recorrido a través de esta función inferior por orientación o por casa. Entonces, dentro de esta dinámica, Richard Idemont, digamos, hace ese abordaje dividiendo la carta natal en tres segmentos. Un primer segmento al que le denomina funciones inferiores en casas personales o en ámbitos personales. Va desde la casa 1 hasta la casa 4. Hay un segundo segmento que son funciones inferiores en casas sociales. O sea, hay dificultades en esta interacción social. Va desde la casa 5 hasta la 8. Y el tercer y último segmento es función inferior por casas universales, que va desde la casa 9 hasta la casa 12. Ahora bien, quienes escuchan, tener muy presente cómo identificar esta función inferior. Recuerda que se trata de la ausencia de planetas, o hay un planeta aislado, o hay un planeta que está en un grado crítico, analético, en grado 29, entre otros. Entonces, digamos, esa es la manera como para que pues, quienes nos están escuchando puedan seguirnos, ¿no?, en esta narrativa y decir, ups, sí, tengo esa característica y ese único planeta aislado está justamente en ese primer segmento, por ejemplo, de casas personales. Ahora bien, recordemos solo como manera de contexto que las cuatro primeras casas estamos hablando de la creación o la constitución del yo, de la identidad, la sumatoria de estas primeras cuatro experiencias. La segunda es la interacción con el otro, cómo me relaciono con el otro, cómo incluso me proyecto en el otro. Y la tercer segmento es el sentido profundo que mencionaba Dani, de poder contribuir, de poder tener el mapa completo, de poder dejar un legado en términos como sociales o incluso en temas globales o planetarios. Entonces, dicho esto, ese es el gran tema en el que vamos a profundizar cada una de nosotras, haciendo precisamente este recorrido. Entonces, muy bien, mi querida Tana, creo que comienzas tú con este peregrinaje a través de esta función inferior. Perfecto, gracias por este recordatorio de en qué consisten las funciones inferiores. Está bárbaro para traerlo a la memoria. Y cuando nosotros hablamos de las funciones inferiores personales, como bien dijo Angélica, vamos a encontrarnos con la ausencia de planetas o con un solo planeta en las casas de la 1 a la 4 de nuestra carta natal. Y en este caso, como ella explicó bien, son las casas de
de la identidad personal, de quién soy yo. Y cuando ahí no tenemos una identificación constante con muchos planetas, entonces, ¿qué pasa? La persona siente como un vacío, una falta de identificación, como que le genera gran ansiedad, porque uno pensaría que, bueno, al estar vacío, naturalmente ese lugar, bueno, no pasa nada, pasa desapercibido en la vida y uno se dedica a otras cosas. Pues no, pasa lo contrario. Lo que ocurre es que al haber un gran vacío, esto genera internamente una gran ansiedad. Queda como un agujero que va chupando toda la energía de la persona y esa sombra es la función inferior. Entonces, esta función inferior va a buscar manifestarse de alguna manera y lo suele hacer en extremos. Y para poder identificar estos extremos, nosotros vamos a usar arquetipos. Y estos arquetipos son ejemplos universales que están en todas las culturas y donde podemos sentirnos identificados. Y si quieren conocer más sobre arquetipos, pueden conocer nuestro video en el que hablamos sobre las definiciones de arquetipos, de mitos y por qué los utiliza la astrología. Y aquí arriba le vamos a dejar el enlace para que puedan acceder a ese video. Pero volviendo al tema de la función inferior en la orientación personal, hay como dos caras de la misma moneda donde identificamos dos tipos de arquetipos que son extremos que identifican esa función inferior, que serían una manifestación por negación, donde tenemos un mártir que está totalmente despersonalizado, y por el otro lado, en el otro extremo, tenemos a una sobrevaloración, donde nos encontramos con un personaje al estilo de Peter Pan o al estilo de lo que sería un tirano infantil, ¿sí? Y vamos a ver cómo se manifiesta cada una de estas sombras. En primer lugar, ¿qué pasa? A la persona le cuesta reconocerse y entonces busca en el exterior un contacto extremo y lo da todo, ¿sí? Entonces pone toda su energía o en el trabajo, o en la pareja, o en otras funciones, siempre dando, dando, dando y descuidándose a sí misma. Entonces el costo para esta persona es altísimo. Descuida su salud, descuida su cuerpo, descuida todo lo que le es inherente a un buen cuidado, a sus valores y a lo que puede significar su máxima autenticidad pura y lo que le corresponde a esa persona en particular, que la hace sentir bien, que la identifica como única. Entonces, esta persona, como se siente perdida y ansiosa, da todo, pero el costo es muy alto para sí misma. Y por el otro lado, en la otra cara de la moneda, en el otro extremo, lo que tenemos es a este personaje que nombramos como Peter Pan o como un niño tirano, ¿sí? Que lo demanda todo, sobreintensifica su yo. Esa ansiedad lleva todo su entorno a que esté abocado a sí mismo, casi como un narcisista, ¿sí? Un narcisismo extremo, donde la persona actúa de una manera muy infantil, demandando y cosificando a todo su entorno, y donde después lo que ocurre es que esta persona no puede asumir cuestiones de responsabilidad. Actúa como cuando no tiene algo que quiere y que lo demanda ya mismo, como con cuestiones de armar una pataleta o demandar de manera violenta algo, porque lo demanda todo el tiempo hacia sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Estas dos manifestaciones en sombras pueden encontrar una salida. Esas salidas, ¿sí? Van a ser diferentes para cada persona, pero hay salidas, porque la carta natal lo que nos muestra con esto es la posibilidad de una evolución. Por eso también Richard Avedon habla de un hilo mágico, un laberinto que nos lleva a distintos, no es algo estancado, no es algo estático, sino que es algo que nos permite a nosotros conocernos a nosotros mismos, llegar a esa sombra y salir de ella. Y para salir de ella, uno de los mecanismos de manifestación más lindos es la sublimación. Entonces, hay maneras prácticas de salir. Y para ello vamos a poder, por ejemplo,
armar técnicas, no armar, sino implementar en nosotros técnicas que puedan ayudarnos a conectar con nosotros mismos, como la meditación, como el yoga, que conecta con nuestro cuerpo. Vemos cómo nosotros llegamos a atendernos a nosotros mismos, haciendo autoevaluaciones también muy a conciencia, yendo a terapia para que alguien también nos ayude a ver cómo salir de ese embrollo en el que estamos. Entonces, hay maneras de salir y sublimar esto. Y también, por supuesto, seguir haciendo el bien hacia los otros, seguir haciendo cosas para los otros, pero sin descuidar lo propio, ni llegar al extremo de que lo demás esté todo a favor mío y nada yo pueda dar. Así que esto sería como convertir el plomo de nuestra carencia en el oro. Entonces esto es nuestra propia alquimia. Así que más allá de esto, lo que podemos ver es replantearnos a nosotros mismos en esta pregunta reflexiva que podemos tomar y ver si alguno de estos mecanismos en algún momento está en nosotros implementado y ver qué llegamos a conocer que a nosotros nos pueda ayudar a salir de los extremos. Así que bueno, explicado esta función inferior en la parte personal, la voy a invitar a Angélica a que continúe con la función inferior en la orientación social. Gracias, Tana. Muy bien. Entonces, siguiendo esta misma narrativa, también voy a utilizar arquetipos de ejemplo para ilustrar esas dos polaridades, ¿no? Esos dos extremos. Como bien lo mencionamos al inicio, pues este ámbito social tiene que ver con la manera como me aproximo al otro, cómo voy al encuentro con el otro. Entonces, si reconoces que hay esta función inferior en este ámbito, ¿qué va a pasar? Quizás hayan dificultades en esa interacción, no conozcas las reglas de juego social, te sientas extraña, rara, como que no encajas, o que tu interacción es demasiado generosa con el otro. O sea, buscas reconocimiento, buscas la validación en el otro, no te fundes con el otro para quererle agradar, para asimismo llegar a tu propia validación. Entonces se vuelve un tema en miedo a acercarte al otro y preferir quedarte solito, solita, o ir demasiado al otro y fundirte con el otro. O sea, esos serían como los comportamientos usuales para quienes experimentan esta función inferior en este ámbito. Ahora bien, en términos de ejemplo de arquetipo, pues me voy a mover en ese punto de exceso con el arquetipo del ermitaño. El ermitaño es ese solitario que se refugia en una caverna, etcétera, y que no quiere tener contacto con nadie. Y en el otro extremo estaría, voy a utilizar este ejemplo muy actual, el influencer, o la persona que demanda demasiado visibilidad y atención y validación. Entonces, ¿qué va a pasar? Para efectos del ermitaño, traigo un ejemplo de un personaje que quizás lo hayas visto en películas, en El Aviador, es Howard Hughes. Esta persona fue un erudito en la parte de la aviación, un empresario muy exitoso, sin embargo tenía función inferior en esta modalidad social. Él en algún punto tuvo una crisis que lo llevó a resguardarse y a no tener contacto con absolutamente nadie. Se refugiaba en la película, si lo recuerdan, lo ven, incluso se autorresguardó en un teatro que era de su propiedad y la comida se la llevaban a la puerta de este recinto y se volvió obsesivo y un total rechazo hacia el contacto humano. Entonces, esto es parte de esa función inferior que se vive nuevamente con sufrimiento, con dolor, muy incómoda, por no encajar o por no querer tener contacto con el otro. Ahora bien, con el tema del influencer, pues evidentemente esos likes, todo ese desgaste que lleva el acoplarse a una imagen, el crear una imagen que agrade al otro y recibir esta validación constituye esta función inferior en exceso. O sea que la gran pregunta es, ¿cómo te relacionas? ¿Cómo estás tú en este ámbito? Y yo te invito como herramienta, digamos, como para poder integrar, independiente en qué lugar estés, es tomar conciencia de justamente el grado de polaridad en el que estás. Porque se vale querer estar a solas en algún momento y también se vale poder disfrutar del encuentro con otro, pero es
Yo te invito a que identifiques en qué punto estás. Y a partir de ese momento, como lo haces consciente, es un mecanismo de poder integrar ese elemento en sombra, la conciencia, porque al momento en que nos damos cuenta, nos autoobservamos, ya entramos en un proceso de integración, o sea, ya deja de estar en sombra. Ahora bien, el ejercicio adicional que quiero compartirte es un ejercicio que viene precisamente de la Cábala y es un ejercicio de oscilar. O sea, porque resulta muy difícil poder uno decir, no, es que quiero cambiar y ser diferente a lo que soy. Un primer paso intermedio que te invito es, si te reconoces en ese punto de ermitaño, en México se dice bajarle 3 rayitas. Es oscila, muévete muy poquito en lo que te sea posible hacia ese encuentro con el otro. El poder confiar, el poder desarrollar un acercamiento, o sea, un poquito. O sea, de tal manera que puedas oscilar y regresar a tu lugar de soledad, a tu habitación, a ese espacio que para ti es seguro. Y de la misma manera, si estás en el otro extremo, poder de igual manera oscilar, identificar a estar a solas, porque no hay mejor entorno para conocernos a nosotros mismos y poder integrar, hacer un ejercicio de integración que es en los momentos de solitud, en el momento de estar a solas. Entonces, de igual manera, no te tienes que volver un solitario, puedes regresar a ese mundo social, sin embargo, con algo integrado, como resultado de haber estado un poquito solo o sola. Entonces, bueno, ese es como el ejercicio que dejo a las personas que nos están escuchando, como invitarlos a eso, a identificar en qué punto están en esa interacción con el otro. Muy bien, entonces, dicho esto, bueno, creo que nuestro peregrinaje sigue por el entorno de casas universales. Entonces, Dani, te cedo la palabra para abordar este gran tema. Gracias, gracias Angélica, gracias Rosana por sus aportes. Y bueno, continuamos ahora con la función inferior cuando se manifiesta en la orientación por casas universales, que es en lo transpersonal. Esta función se da, ¿cierto?, cuando hay una carencia de planetas en las últimas 4 casas, que serían la casa 9, la casa 10, la casa 11 y la casa 12. Y este ámbito del universal tiene que ver con el yo y el universo y se relaciona con los grandes temas globales, con el futuro a largo plazo, con el destino colectivo, también con la filosofía, ¿ya? Cuando acá existe una de las manifestaciones de la función inferior, puede darse mucha dificultad para conectar con aquello que trasciende al mundo cotidiano. Y no es que necesariamente la persona o quien manifieste, ¿cierto?, la función inferior aquí sea egoísta, sino que se hace más dificultuoso o menos natural, menos espontáneo esta conexión con la visión más amplia, con la perspectiva más abarcadora. Entonces acá, al igual que las chicas, voy a utilizar algunos arquetipos para poder ir graficando de manera más concreta los distintos mecanismos que aquí el autor fue señalando para este ámbito. Y el primero de ellos es el mecanismo de la visión limitada, ¿ya? Acá, quien lo manifieste puede tener una complejidad para acceder al cuadro completo o a un panorama amplio, porque el foco está aquí, en lo más inmediato, en lo más cercano. Es como, por ejemplo, no ver el bosque y solamente ver el árbol, ¿ya? Enfocarse, ¿cierto?, más en el detalle. Y esta persona, por ejemplo, o si tenemos esta función inferior, es muy probable que seamos muy hábiles para resolver situaciones concretas, para hacer alguna actividad específica, práctica, excelente, pero puede costar hacerse preguntas del tipo, ¿qué sentido tiene esto? ¿Hacia dónde va mi vida? ¿Cuál es el impacto que lo que yo hago tiene en el mundo o tiene en el entorno más allá de mi núcleo más próximo, ¿ya? Y aquí es donde vamos a invitar al arquetipo del oficinista, que nada personal, ¿cierto?, con quienes desempeñan esta labor que, por supuesto, es muy importante,
pero nos permite aquí evidenciar, ¿cierto?, este mecanismo de una manera bastante didáctica. Y este oficinista, ¿cómo es? El oficinista, ¿cierto?, es súper responsable, sigue rutinas, genera una estabilidad, desarrolla su función específica, ¿cierto?, cobra su sueldo por ello y sigue en esa dinámica día tras día, día tras día, día tras día. Pero también, ¿qué pasa? En cierta forma está entrampado en esta especie de rueda de hámster, en donde el oficinista sigue instrucciones, acata, digamos, los protocolos, no cuestiona, se mantiene, ¿cierto?, haciendo su labor, espera que concluya su hora laboral, se va a su casa o va de compras y al otro día sigue lo mismo, sin sentirse como parte de algo más allá de esa dinámica rutinaria y habitual. Puede que esta persona se sienta exitosa y tenga éxito dentro de lo que socialmente se entiende como éxito, pero dentro de toda esta dinámica que lo tiene absorto, no hay un espacio natural o fluido para hacerse preguntas que tengan que ver con filosofía, con las circunstancias, digamos, de la actualidad mundial o con alguna causa global que sea de importancia para generar un mundo mejor, por ejemplo, porque está focalizado en lo inmediato. Ahora, otra de las formas en que se manifiesta esta función inferior es con una falta de interés en lo colectivo. Aquí, quien tiene esta función tiene su foco en el yo y en el otro, en lo mío y en lo tuyo, y no hay mucho interés en lo que pueda estar sucediendo con los grandes temas mundiales, con las causas, con temas humanitarios, porque la persona se siente fuera de eso, lo ve como muy distante, no lo siente parte de su experiencia, por lo tanto, no es prioridad, no es importante, ¿ya? Y aquí nuevamente vamos a invitar al oficinista para poner un ejemplo. Este oficinista está desarrollando su actividad laboral y toma su celular, ve sus redes sociales y se filtra una noticia en donde se menciona que hay reformas, viene una reforma en su país para el sistema educativo. Y también vienen algunas modificaciones en el plan de consumo energético nacional. Entonces, este oficinista se detiene un momento y brevemente analiza, bueno, esto no va a pasar mañana, no va a pasar este mes, no se va a implementar en mi barrio, ni en mi comuna, no afecta en mi trabajo, no afecta en mi sueldo, por lo tanto, no me compete, yo me quedo fuera de esto, que otros se involucren. ¿Ya? Este suele ser, digamos, ese comportamiento del arquetipo del oficinista cuando está, digamos, vibrando en esta sombra. Sin embargo, claramente, estos temas sí van a tener una influencia en él, ¿ya? Porque en 5 años, en 10 años, en 15 años, estas reformas van a estar establecidas y pueden afectar, ¿cierto?, en el pago de sus cuentas de luz, de agua, por ejemplo, y también en la educación de sus hijos, en la educación de sus nietos, y por lo tanto se van a filtrar en su vida. Sí tienen que ver con él, no inmediatamente, pero sí tienen que ver en el largo plazo. Entonces, él lo ve esto muy lejano, como si fuera algo de otro país, digamos, o algo incluso de otro planeta, pero está descuidando esta conexión que lo mundano sí se impregna en el cotidiano y en el cotidiano cercano, tarde o temprano, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver otros dos mecanismos que son la cara opuesta de los que recién fuimos viendo, que son la contraparte. Y aquí surge un arquetipo que es también muy distinto al oficinista y que ya vamos a descubrir.
Una de estas formas de manifestación por sobrecompensación de la carencia es la sobrecompensación mística, ¿ya? Y quien manifiesta esta función pudiese llegar a obsesionarse con este tema de lo que ocurre en el mundo, de la situación actual, de los grandes temas sociales, y sentir que es necesario involucrarse y por lo tanto concede gran cantidad de tiempo y energía en estos temas y le consumen de alguna forma. Entonces aquí traemos a este otro arquetipo que es muy distinto al oficinista, que es el arquetipo del servidor o del salvador. Acá en este caso, el salvador se conmueve por lo que sucede en el mundo, por el sufrimiento, por las causas sociales, y de alguna manera él quiere ayudar a resolver y quiere involucrarse, quiere aportar. Y lo toma en parte como su misión, como parte de su misión al menos en ese tiempo, que está vibrando con el arquetipo, porque sabemos, ¿cierto? Como ya mencionaron las chicas, en distintos momentos de nuestra vida vamos vibrando con distintos arquetipos, con distintas energías presentes en nuestra forma de ser, en nuestra carta, etc. Entonces, cuando el Salvador prioriza estas causas sociales mundanas del colectivo, destina gran cantidad de tiempo, gran cantidad de energía, destina también recursos económicos para poder desarrollar esa misión, para poder cumplir ese objetivo. Pero en este cometido descuida aspectos importantes de sí mismo. Se puede descuidar su salud, se puede descuidar también cosas más del cotidiano, más de la rutina, como la gestión del día a día, el pago de cuentas y también vínculos cercanos, ¿ya? Entonces ahí estaría esta otra cara de la moneda. Y también Richard Aydemont señala que en otra forma de sobrecompensación de la carencia en casas universales se puede llegar a manifestar una especie de comportamiento de mártir, de maestro o de gurú, pero con una connotación como excesiva, porque la persona fuerza esta conexión con lo humanitario, con lo universal, porque internamente no la posee, ¿ya? No es algo que nace genuino. Entonces, nuevamente aquí tomamos a este arquetipo del Salvador con tintes ya ahora más de gurú o más mesiánico, y él, de alguna manera, nunca se ha sentido realmente parte del mundo o parte de algo más grande, entonces trata de posicionarse en un rol que lo haga parecer como indispensable o como una ficha clave o fundamental para una temática social, para un conflicto colectivo, etcétera, en donde ahí él está buscando llenar ese vacío, suplir esa carencia, ¿ya? Pero de una manera, ¿cierto?, que no surge espontáneamente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Este maestro, este gurú, muchas veces predica temas o contenido que no ha encarnado, no ha vivenciado realmente, que sale de aquí para allá, o enseña cosas que no ha terminado de integrar o que a lo mejor ni siquiera está trabajando por integrar, sino que solamente son temas que encienden el foco, encienden las luces y llaman la atención para posicionarse, ¿cierto?, en ese lugar que él necesita para liberar esa tensión, ¿ya? O para atenuar esa incomodidad interna. Entonces, para ir cerrando este recorrido, estas casas universales nos conectan con algo más allá de nosotros. Por ejemplo, la casa 9 nos conecta con una visión del mundo, con una filosofía de vida y va del dato a la sabiduría. La casa 10 nos conecta con nuestro aporte al mundo, con nuestro legado a través de nuestro trabajo, de nuestra profesión. En la casa 11 conectamos con otras personas que tienen ideales comunes, conectamos con causas humanitarias que pueden llevar a construir un mundo mejor. Y en la casa 12 vamos más hacia lo transpersonal, hacia el inconsciente, hacia también lo más misterioso y lo más lejano, en donde ya a veces no tenemos tanto control. Y en este contexto, para ir de alguna manera equilibrando estas polaridades,
y de esa manera, con ese equilibrio, podemos ir avanzando, ¿cierto?, a integrarlas en nuestra experiencia para que no se manifiesten de una manera tan extrema. Les quiero compartir algunas preguntas que nos pueden ayudar a ir reflexionando sobre esto desde nuestra experiencia en este momento. Entonces, la primera pregunta que les quiero compartir es: ¿cómo puedo crear un balance entre mi vida personal y la vida colectiva sin huir y sin enfrascarme en ninguno de los dos extremos? ¿Ya? Otra pregunta, la segunda pregunta que les quiero dejar hoy día sería: ¿qué puedo hacer hoy que contribuya a mi vida y que también, sin forzarlo, pudiera ser un aporte para los demás? Y la última preguntita es: ¿qué pequeña acción en mi mundo puede tener un impacto positivo para mejorar nuestro mundo? Entonces, aquí la idea es ir construyendo pasito a pasito este balance entre nosotros y el mundo, porque cada granito de arena que nosotros podamos aportar desde nuestro pequeño mundo va cambiando el mundo. Muchas veces no tienen que ser medidas tan grandes, sino medidas que nos van llevando a, en nuestra dinámica personal, generar pequeños cambios que a veces por resonancia también se van extendiendo. Y bueno, mil gracias, chicas, Angélica, Rosana, por sus aportes, por su visión, por su contribución del día de hoy. Ha sido un viaje apasionante, porque siento yo que es como esta función por orientación, como que la podemos ir viviendo bien en lo concreto, en el cotidiano, se siente en el día a día, se puede ir observando. Entonces, podríamos invitar, ¿cierto?, a nuestra audiencia a comentarnos, a escribirnos en comentarios. Rosana, ¿qué podría ser? Nosotras queremos saber si alguno de ustedes se sintió identificados con alguna de estas funciones inferiores que nosotras denominamos por orientación, ya sea en lo personal o en lo social o en lo universal, o también si se identificaron con algunos arquetipos. Y los queremos leer, queremos saber cómo se manifiestan estas cuestiones en su vida y también si encontraron algunos mecanismos de sublimación, de mejorar, de equilibrar, como nos dijo Angélica, estas sombras y de evolucionar en la vida. Estupendo. Entonces quedamos ahí atentas a esos comentarios y recuerda darle like a este video si es que te gustó, suscribirte a nuestro canal, es gratuito, y compartir este contenido con quien tú creas que pueda ser de ayuda o de interés para su proceso personal y también para seguir expandiendo este aprendizaje. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Quedan cordialmente invitados, cordialmente invitadas a una próxima reunión aquí en este espacio de astrología y terapéutica en red. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, hasta luego.